Buen día, compañeros y profesora. Somos el equipo 1 y el día de hoy vamos a disertar el tema de la investigación transcultural. Yo soy Jacqueline Vidal Cruz y mi equipo está conformado por Aeni Melisa Sarabia León, Itzel Jiménez Morales y César Eduardo Reyes Hernández. La investigación transcultural es un método científico de investigación sistematizado que compara la cultura con la cultura y responde a preguntas sobre la incidencia, distribuciones y causas de variación cultural, además de problemas complejos en un amplio dominio, generalmente mundiales. Estas preguntas incluyen, número 1, ¿cuáles son los patrones de coherencia y las fuentes de coherencia en las prácticas, creencias, roles sociales, normas, expresiones y formas de organización y conflicto en comunidades humanas? Número 2. ¿Cuánto de esa coherencia se debe a historia, lengua, identidad y modos de adaptación a los problemas humanos comunes? Consistencias recurrentes como el lenguaje, el discurso y la expresión, los roles, normas y organizaciones construidas en culturas compartidas. La investigación transcultural se esfuerza por llegar a explicaciones fundamentadas de manera confiable de por qué las cosas son como son. Comparar culturas puede suponer una negación de su individualidad, pero esto no es así. La individualidad y la similitud siempre están presentes simultáneamente. Este tipo de investigación se ocupa de lo que es general, de lo que es cierto para algunas o incluso todas las culturas humanas y sus resultados se pueden generalizar para todos los tipos de sociedad. La información recopilada ayuda a los investigadores a hacer declaraciones generales o transculturales sobre las similitudes y diferencias de culturas, además de identificar lo que puede ser universal y variable sobre las culturas humanas, así como para descubrir las razones por las que existe la variación. Como antecedentes históricos, tenemos que la historia de la comparación intercultural se remonta a finales del siglo XIX, cuando Edward B. Taylor utilizó su metodología estadística para el análisis transcultural. Guillermo Graham Sumner luego compiló y escribió la mayor parte de los 4 volúmenes masivos La ciencia de la sociedad de 1927, que fue completado después de su muerte por A.G. Keller. George Peter Murdoch desarrolló la encuesta intercultural en las décadas de 1930 y 40 en Yale, como jefe del programa de relaciones humanas. Este inicio se convirtió en el archivo del área de relaciones humanas, que ahora está disponible en más de 250 instituciones y bibliotecas en África y el extranjero. Él combinó el método estadístico moderno con la etnografía moderna y el método comparativo de la estadística intercultural para crear este archivo que por sus siglas en inglés es Human Relations Area Files o en español el archivo del área de relaciones humanas. Este atlas etnográfico fue publicado en Etnología, una revista que Murdoch fundó en 1962. Este es un atlas de las 600 sociedades descritas sobre la base de varias docenas de funciones codificadas en Muestra Etnográfica Mundial de Murdoch. Este atlas se puede consultar en la página oficial de Yale. Finalmente tenemos a Driver, quien volvió a analizar este atlas etnográfico utilizando los 2 enfoques básicos de la estadística. El primero utiliza los rasgos culturales como unidades de análisis según lo propuesto por Taylor y Murdoch, y el enfoque sugerido por Bowes y Crover utilizando sociedades o tribus como unidades de análisis. Driver combinó los conceptos de estos 2 enfoques y se le ocurrió un método más sofisticado determinando inductivamente las áreas de cultura o conjuntos de estratos.
Las perspectivas de la psicología transcultural se dividen en dos tipos: el enfoque absolutista, en el que los fenómenos psicológicos son básicamente los mismos en todas las culturas, y el enfoque relativista, en el que los fenómenos deben estudiarse únicamente desde dentro de una cultura donde ocurren estos fenómenos. Buen día, mi nombre es Aini Melissa Sarabia León y voy a explicar el tema tipos de culturas, subculturas o poblaciones. Las comunidades tienen diversas prácticas, creencias, roles sociales, normas, expresiones, formas organizativas y conflictos, ya sean económicos, políticos, legales, religiosos, expresivos y artísticos, mostrando varios tipos de coherencia interna y comunidades internas divergentes. Estas continuidades y diferencias están estrechamente relacionadas con las diferentes experiencias históricas, entornos físicos y sociales en los que viven las personas. La cultura consiste en estructuras compartidas que son producidas por la interacción social de individuos que viven en espacios sociales y físicos superpuestos. La coherencia puede verse como un tributo emergente, pero puede existir o no existir a lo largo de diferentes dimensiones o trayectorias en diversos grados. Respondiendo a la pregunta ¿cuáles son los focos del estudio?, Murdoch y White resolvieron el problema de muestrear la diversidad de comunidades humanas para aprender acerca de la coherencia. La comunidad no es la única forma de hacer comparaciones culturales, pero se centra en al menos algunas personas que viven en comunidades específicas y estables que suelen ser ubicaciones etnográficas. Otras muestras estándar pueden ser aquellas que se especializan en los siguientes aspectos: migración, instituciones y organizaciones, tipos específicos de cultura, subculturas o poblaciones. Insiste que en el propósito de este punto de vista no es utilizar a la comunidad como representante de la cultura en general, sino asistir en la construcción de la comunidad en un momento y lugar específico donde la investigación etnográfica se ha realizado bien. Respondiendo a la segunda pregunta de cuáles son los problemas de coherencia e incoherencia de los focos estudiados. Como en el estudio comparativo de comunidades humanas, existen problemas de coherencia e incoherencia en el foco de la investigación. Por ejemplo, a menudo se contradice que un rasgo, pero no el otro, está presente en una sociedad vecina similar, o por el hecho de que los rasgos no se correlacionan entre sociedades. Y por último, respondiendo a la tercera pregunta de cómo se aplican estos problemas entre focos. Debido a los orígenes históricos o la experiencia común, existen problemas de continuidad y consistencia entre el enfoque de la investigación sobre las comunidades humanas. Murdoch y White señalaron que las conjeturas de los antropólogos que intentan reconstruir la historia cultural basándose en la similitud de rasgos no son significativamente mejores que la de los etnógrafos que estudian las relaciones funcionales. Y por último, el proceso de la investigación transcultural. El proceso de investigación en el estudio transcultural es de naturaleza circular, con mecanismos de evaluación incorporados en cada etapa del proceso, lo que puede hacer que el investigador reevalúe las decisiones tomadas en las etapas pasadas. McGrath afirmó que la investigación intercultural debería verse como una serie de elecciones cronológicas lógicamente ordenadas, pero caóticas, sobre la atmósfera cultural de los Ki. Los Ki promueven la sustentabilidad a través de la cultura. Bueno, a mí me tocó tipos de investigaciones transculturales. Esta se divide en varios tipos. La primera sería la investigación intercultural comparativa regional. Esta se enfoca en un intento de definir clasificaciones de
culturales para luego hacer inferencias sobre los comparativos regionales. Esto se hace para tener información de cada sociedad y así se puedan hacer comparaciones de la región. El siguiente sería comparaciones regional o a pequeña escala, también llamada comparaciones. Se decía que te facilitaba la eliminación de los posibles efectos de similitud en la historia, la geografía e idioma. Las suposiciones de los investigadores podían discernir la explicación de los aspectos de la cultura, variación dentro de la región, historia, geografía e idioma. Otro tipo sería la investigación a gran escala dentro de la región. Esta fue utilizada sobre la mayoría de los rasgos de la cultura. Otro punto sería el análisis holocultural o análisis intercultural. Este es el estudio holocultural, fue diseñado para probar o desarrollar una propuesta a través de análisis estadísticos o una muestra de 10 o más sociedades analfabetas. Otro tipo sería la codificación. Esta se utiliza para recopilar en dos formas: los datos de fuentes etnográficas o de informes etnográficos. Y ya el último sería EDMID versus ETIC. Son los modelos EDMID, ven el comportamiento como culturas de fenómenos específicos que dan el entendimiento en el contexto de una cultura particular. El siguiente punto es ventaja y desventaja de diferentes tipos de comparación. En esta se habla de la comparación de culturas en el mundo, o sea que cada parte del mundo tiene su cultura, ya sea una forma cultural histórica, ya que en todos lados se tiene una cultura que se generó a una historia pasada. Ejemplo, la Revolución Mexicana, la independencia o algún otro de estos que tiene que ver con la parte de la comparación. Bueno, yo le entendí que la historia de un lugar puede llegar a ser muy similar a la historia de otros lugares, pero no quiere decir que sea igual, ya que en todos lados es diferente a sus historias culturales. Esto nos lleva a la variación, ya que en ningún lado es igual. Como dice el texto, si un investigador utiliza datos de una sola sociedad, puede tener o no variación para los estados o nación. Una parte del texto nos explica un poco donde dice: es poco probable que un investigador sepa mucho sobre sociedades individuales cuando compara muchas sociedades de diferentes partes del mundo. ¿Qué nos da a entender aquí? Que ni un investigador puede saber que a ciencia cierta las diferentes individualidades de culturas que existen en el mundo. Y el punto número 9 es conceptos de metodológicos en la investigación transcultural. Existen dos metodologías principales en la investigación transcultural. La primera dice que la comparación es esencial en la investigación antropológica. Se debe comparar las sociedades para entender o comprender esta cultura. La segunda dice que todas las teorías, a pesar de las modas o las tendencias actuales, requieren pruebas. Si no, no se puede comparar para poder evaluar su causa y efecto. Se relacionan, ya que si la causa y efecto no está presente, el efecto no debería de estar presente. Hola, mi nombre es César Eduardo Reyes Hernández y yo les vengo a hablar de los temas que a mí me tocaron. El primero es métodos de observación en la investigación transcultural y su importancia. Y el segundo es características de la investigación transcultural. Para empezar, los investigadores transculturales generalmente emplean principios estándar de métodos científicos y técnicas de muestreo aleatorio.
de diseño de investigación, que se supone que son mediciones no sesgadas, confiables o repetibles, para que otros puedan intentar replicar sus resultados y los investigadores puedan determinar cuánta confianza pueden depositar en dichos resultados. Estos métodos son estudio de caso, encuesta, método de prueba, observación naturalista, observación de laboratorio, método correlacional y método experimental. El primer método es el método de caso. El método de estudio de caso es una biografía cuidadosamente elaborada que puede obtenerse mediante entrevistas, cuestionarios y pruebas psicológicas. Eso tiene 3 pasos. 1. Estudio individual. Enfrentamiento personal con la situación planteada en el caso para diagnosticar la problemática implícita y formular un plan de acción. El paso 2 es el trabajo en equipo. Momento de confrontación del propio análisis con el de otros directores, participantes que hacen las veces de un consejo de dirección. Y el tercer paso es la sesión plenaria. Análisis y síntesis del caso en discusión, con la intervención del pleno de los participantes, bajo la conducción de un profesor experto en el área en cuestión. El siguiente es el método de encuesta. El método de encuesta es un método de investigación científica en que se interroga a una gran muestra de personas sobre sus actitudes o comportamiento. Hay 3 tipos de diseño de investigación de encuestas. Esto se trata de encuestas directas, encuestas indirectas y métodos de grupos focales. Las ventajas de este método de encuesta son las siguientes. La encuesta es fácil de aplicar. El método es flexible. Los datos que obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a lo planteado. La codificación, el análisis y la interpretación de los datos son sencillos. El método que sigue es el método de prueba. El método de prueba implica el uso de pruebas psicológicas como inteligencia, aptitud y personalidad para medir varios rasgos y características entre una población por psicólogos. El método de prueba es una medición eficaz y auténtica de una solución de diseño. Estas pruebas pueden clasificarse de la siguiente manera: diseñador, experto y usuario. El diseñador hace las pruebas de funcionamiento, asegurarse de que estas puedan funcionar de alguna manera. El experto, estos valoran las pruebas hechas por el diseñador para ver si digamos que como si fuera a dar un golpe importante en las personas. Y finalmente es el usuario. Esos hacen la prueba de campo y la prueban para ver si eso está bien, si no ofende a alguien o todo eso. Dichos instrumentos de prueba deben estar estandarizados, mostrar validez aparente y concurrente y confiabilidad. También deben de haber establecido normas. El que sigue es el método correlacional. El método correlacional es un método científico que estudia las relaciones entre variables transculturales. El coeficiente de correlación es un número entre más de 1000 y menos de 1000, que expresa la fuerza y la dirección de la relación entre 2 variables. Hay dos tipos principales de correlación. Correlación positiva, que implica que los aumentos en una variable están asociados con aumentos de la otra. Las disminuciones también están asociadas. Y correlación negativa, que implica que los aumentos de una variable están asociados con las disminuciones en la otra. Por ejemplo, pondría una correlación positiva. Imagina que tienes un examen el lunes y te dan una semana completa para estudiar. Obviamente, tú estudias toda esa semana y justo cuando va a hacer el examen, tienes el conocimiento para poder pasarlo y asegurar una buena clasificación. Y la correlación negativa sería estudiar para ese mismo examen
pero en domingo, siendo el último día. ¿Qué vas a aprender? Obviamente nada, no se te va a quedar nada y lo más seguro es que repruebes. Y finalmente el método experimental. El método experimental se utiliza para buscar las causas de las variaciones culturales en las sociedades. Las variables experimentales consisten en la variable independiente, que es una variable que un experimentador manipula, y la variable dependiente, que es una variable que un experimentador predice, que se verá afectada por las manipulaciones de la variable independiente. Los pasos del método experimental son los siguientes. 1. Definir y delimitar el problema u objeto de la investigación. 2. Plantear una hipótesis del trabajo. 3. Elaborar un diseño experimental. Y 4. Realizar el experimento. El diseño experimental tiene 3 elementos: tratamiento, sujeto experimental y sujetos de control. El tratamiento se refiere a una condición que puede ser placebo, ciego o doble ciego, recibida por los participantes para que se pueda observar sus efectos. Los sujetos experimentales reciben el tratamiento y los sujetos de control no reciben el tratamiento, pero para quienes todas las demás condiciones son comparables a los de los sujetos experimentales. El siguiente tema es características de la investigación transcultural. Todos los métodos de investigación transcultural pueden emplearse en un estudio transversal o en un estudio longitudinal. El estudio transversal se utiliza para comparar sujetos de diferentes edades en un momento dado, pero el estudio longitudinal, los sujetos se siguen y se reevalúan periódicamente durante un largo periodo de tiempo. Tipos de preguntas. Generalmente hacen 4 tipos de preguntas. Estas preguntas son descriptiva, pregunta casual, pregunta de consecuencia y pregunta relacional no direccional. La pregunta descriptiva generalmente se ocupa de la prevalencia o frecuencia de un rasgo. La pregunta casual busca respuestas sobre las causas de un rasgo o costumbre. Ejemplos de preguntas casuales son: ¿por qué las mujeres realizan la mayor parte del trabajo agrícola en algunas sociedades? La pregunta de consecuencia se refiere a los efectos de las consecuencias o los efectos de un rasgo o costumbre en particular. Ejemplos de preguntas sobre consecuencias son: ¿cuáles son los efectos del cuidado infantil de la alta participación de las mujeres en las actividades de subsistencia? La pregunta relacional no direccional pregunta si 2 rasgos están relacionados o no, sin implicar causa o consecuencia. En lugar de postular causas o consecuencias, un investigador puede simplemente preguntarse cómo un aspecto particular de la cultura puede estar asociado con algún otro aspecto. Las características esenciales de la investigación transcultural son preguntas, muestreo, teorías e hipótesis, definición operativa y principios de la falsabilidad. La pregunta de investigación debe ser clara, una pregunta práctica de una oración que pueda responder en un periodo de tiempo razonable. ¿Hay consecuencia temporal? No y sí. La transversal y longitudinal. ¿Qué consecuencias causa? Longitudinal tiene 2, causa y efecto, que da cohortes, prospectivo y retrospectivo. Y el otro es efecto y causa, casos y controles, retrospectivo. Consecuencia y relacional. Las preguntas de consecuencia y relacional generalmente especifican 2 conjuntos de fenómenos concretos que pueden estar relacionados para observar si desea saber si el tipo de matrimonio tiene un efecto o está relacionado con la fertilidad. Entonces existe la necesidad de medir ambas variables. Por ejemplo, una consecuencia sería: es el resultado de una acción o suceso llamado causa. Ejemplo, cuando se calienta un hielo, este se va a derretir. El siguiente tipo de pregunta es casual y muestreo. La pregunta casual no le dice al investigador dónde buscar las causas, solo especifica lo que los científicos llaman la variable dependiente. Con respecto al muestreo, los investigadores transculturales deben decidir qué sociedad examinar, porque nadie puede examinar todas las culturas.
Los principios operativos más importantes en una prueba científica de hipótesis son: 1. Elegir una muestra que sea representativa de algún universo de sociedades a las que el investigador desea generalizar los resultados. Y 2. Utilizar una muestra lo suficientemente grande como para que los resultados sean verdaderos para el universo más amplio de casos. Las teorías e hipótesis. Las teorías y las hipótesis son ideas implícitas o explícitas sobre cómo y por qué las cosas son como son, subyacentes a preguntas relacionales descriptivas, de consecuencias casuales o no direccionales. Explicar las suposiciones y las razones de las expectativas de un investigador puede aclarar su teorización y también ayudar a derivar hipótesis que podrían ser probadas. Las teorías son suposiciones de leyes asociadas estadísticamente que dan como resultado predicciones llamadas hipótesis. Por ejemplo, la ley de la gravedad o la teoría de la evolución. Ambas empezaron como teorías e hipótesis. Por ejemplo, cuando le cayó la manzana a Isaac Newton, se preguntó: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la manzana cae? Ahí empezó a hacer una hipótesis de por qué estaba pasando esto. Y la teoría de la evolución, por ejemplo, Charles Darwin empezó a poner su teoría de que por qué algunas especies se parecían a otras. ¿De dónde venían algunas especies? ¿Por qué se parecían? ¿Qué similitud tenía una rata con un castor? Y cosas así. Los analistas transculturales prueban hipótesis y establecen correlaciones estadísticas basadas en el supuesto de la existencia de patrones universales. Medidas de hipótesis. Diseñar una medida implica al menos 4 pasos. 1. Definir teóricamente la variable de interés en palabras o matemáticamente. 2. Definir operativamente la variable, lo que significa enunciar la escala que el investigador ha ideado para medirla. 3. Decirle al codificador dónde encontrar la información requerida. Y 4. Probar previamente la medida para ver si se puede aplicar en general la mayoría de los casos. Diseñar una medida requiere algo de prueba y error. Si la escala es demasiado confusa o difícil de aplicar porque falta la información requerida, es necesario repensar la medida. Por ejemplo, es necesario definir el grado en que una sociedad tiene hogares familiares extendidos. El investigador debe establecer qué significa una familia extensa, qué significa un hogar y cómo decidiría el grado en el que una sociedad demuestra que tiene hogares familiares extendidos. Una vez definidos los conceptos, el investigador debe especificar cómo medir el grado en que una sociedad tiene hogares familiares extendidos. Y por último, viene el análisis. El siguiente es el análisis de los resultados que se utiliza para determinar si la relación predicha existe realmente en los datos. Es precisamente aquí donde los investigadores transculturales suelen recurrir a pruebas estadísticas de significación. Hay varias pruebas estadísticas que muestran cuán perfecto tiene que ser el resultado para que podamos creer que probablemente existe una asociación entre las variables de interés que una variable predice generalmente a la otra.